La ciudad de Berlín, en la primavera de 1945, era un símbolo en ruinas de un imperio colapsando. Sus calles estaban llenas de escombros, sus edificios desgarrados por las bombas, y su población sobrevivía entre el miedo, la resignación y la incertidumbre. Las campanas de la derrota ya resonaban desde hacía semanas, pero todavía había hombres dispuestos a luchar hasta el final. En los cielos de Berlín, donde una vez la Luftwaffe había dominado con arrogancia y precisión, ahora solo quedaban rastros de un poder aéreo que se desintegraba día tras día. Sin embargo, incluso ante la destrucción inevitable, los pilotos alemanes más leales todavía se preparaban para lo que sería su última misión, defender Berlín desde el aire, aunque sabían que el esfuerzo era desesperado y sin retorno. La Luftwaffe había pasado de ser una de las fuerzas aéreas más temidas del mundo a convertirse en una sombra frágil de lo que fue. A mediados de abril de 1945, apenas podían mantener en el aire escuadrillas improvisadas, y sus aviones eran cada vez más escasos, mal mantenidos y pilotados muchas veces por jóvenes sin experiencia o veteranos agotados por años de combate. Los aeródromos alrededor de Berlín eran atacados constantemente por los cazas soviéticos y las incursiones aliadas, lo que hacía extremadamente difícil lanzar cualquier operación organizada. Y sin embargo, en los últimos días, los restos de escuadras como el JG-7, equipado con los revolucionarios Me-262, o los restos de los Focke-Wulf FW-190 y Bf-109, todavía intentaban despegar desde pistas dañadas para interceptar la marea imparable de bombarderos y cazas enemigos que rodeaban la capital. Entre estos pilotos había una mezcla de veteranos endurecidos y novatos lanzados al combate sin preparación suficiente. Algunos habían combatido desde los primeros días de la guerra, acumulando decenas de victorias aéreas. Otros apenas habían completado el entrenamiento básico y apenas comprendían lo que significaba enfrentarse a una nube de cazas soviéticos o al bombardeo sistemático de la artillería pesada. La Luftwaffe, que en otro tiempo había dominado el cielo europeo, se encontraba ahora luchando una guerra de guerrillas aérea, lanzando ataques esporádicos desde bases escondidas o desde tramos improvisados de autopistas convertidas en pistas de despegue. Una de las mayores amenazas que enfrentaban los defensores aéreos de Berlín en aquellos días era la superioridad numérica y tecnológica de las fuerzas soviéticas. La Fuerza Aérea Roja, que ya había demostrado su poder en los cielos de Stalingrado, Kursk y el Vístula, ahora se encontraba en su máxima capacidad. Miles de aviones de caza, bombarderos de ataque y cazabombarderos barrían la zona de Berlín, escoltando columnas blindadas, destruyendo defensas antiaéreas y atacando cualquier señal de resistencia. Las escuadrillas alemanas, cuando lograban despegar, se enfrentaban a un infierno en el aire, enfrentamientos desiguales, cazas enemigos por todas partes, y una artillería antiaérea soviética implacable. A pesar de todo esto, algunos vuelos de la Luftwaffe se convirtieron en misiones casi suicidas de resistencia. Uno de los símbolos más notorios de estos días finales fue el uso del Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción operativo del mundo. Aunque avanzado para su época y capaz de superar en velocidad a cualquier avión enemigo, el Me-262 era extremadamente vulnerable durante el despegue y el aterrizaje. En los días finales de abril, algunos pilotos alemanes aún intentaban atacar las formaciones de bombarderos soviéticos, realizando maniobras arriesgadas para evitar el cerco enemigo. Los informes de la época, incluso de pilotos enemigos, relatan la valentía con la que estas aeronaves atacaban escuadrones enteros, a veces consiguiendo derribar a uno o dos enemigos antes de ser abatidos o quedarse sin combustible. Las condiciones para volar desde Berlín eran extremas. El humo cubría la mayor parte de la ciudad, lo que dificultaba la visibilidad. La artillería soviética golpeaba sin cesar los puntos estratégicos, y muchos de los hangares y depósitos de combustible estaban en ruinas. Los mecánicos trabajaban sin descanso, canibalizando piezas de aviones destruidos para mantener unos pocos operativos. A menudo, un avión solo podía realizar una o dos misiones antes de volverse inútil. Los pilotos dormían en refugios improvisados o bajo tierra, esperando el momento de subir a la cabina por última vez. Uno de los relatos más estremecedores proviene del piloto de caza Kurt Welter, líder de un grupo nocturno que utilizaba versiones modificadas del Me-262 para interceptar bombarderos aliados durante la noche. En las últimas semanas de abril, Welter y sus hombres intentaron atacar sin descanso las formaciones soviéticas que avanzaban desde el este.
Muchas veces, sus salidas eran en vano, pero otras lograban pequeñas victorias que eran celebradas con euforia por los defensores de la ciudad. Sin embargo, el precio era altísimo, pérdidas constantes de hombres y máquinas, sin posibilidad de reemplazo. Para estos pilotos, cada misión era una apuesta con la muerte. Además de los pilotos y sus máquinas, también la población civil se convirtió en parte de la defensa aérea. Las mujeres, ancianos y niños colaboraban en la limpieza de pistas, ayudaban a preparar suministros o simplemente brindaban ánimo a los jóvenes aviadores. El cielo era un infierno, pero el suelo no era mejor. Los ataques aéreos soviéticos eran constantes y cada vez más certeros. Las defensas antiaéreas alemanas, que en otro tiempo habían causado estragos en los bombarderos aliados, estaban ahora casi desmanteladas o sin municiones. La Luftwaffe confiaba en la agilidad de sus pocos cazas y en el valor de sus pilotos para contener lo incontenible. Los últimos días de abril se volvieron caóticos. Berlín estaba cercada por todos lados, y la única conexión aérea se realizaba a través de vuelos extremadamente peligrosos que intentaban llevar suministros o evacuar a personal clave. Los pilotos se lanzaban al aire sabiendo que probablemente no volverían. El objetivo no era ganar la guerra, sino resistir unas horas más, frenar el avance enemigo, retrasar lo inevitable. Algunos incluso intentaron embestir aviones enemigos cuando se quedaban sin munición, en actos desesperados que hablaban más de la tragedia que del heroísmo. Los comandantes de la Luftwaffe sabían que la situación era terminal. Ya no se trataba de estrategia ni de táctica, sino de resistencia moral. La defensa aérea de Berlín había pasado de ser un escudo protector a una serie de gestos simbólicos. Cada vuelo era una afirmación de que aún había quienes creían en la causa, aunque esa causa estuviera perdida. Para muchos de esos hombres, morir en combate era preferible a ver a su ciudad caer sin luchar. Y así, día tras día, continuaban despegando, enfrentándose al sol naciente soviético con las alas rotas, con el combustible justo, con el corazón desgarrado por lo que sabían que era su última batalla. Muchos de estos pilotos no tienen tumbas conocidas. Sus cuerpos cayeron entre los escombros, sus aviones se estrellaron en campos, bosques o ruinas que serían devoradas por el avance del Ejército Rojo. Pero sus historias quedaron registradas en los diarios de guerra, en los testimonios de testigos, en las memorias de los pocos que lograron sobrevivir. La Luftwaffe no pudo salvar Berlín desde el aire, pero sus últimos vuelos fueron testimonio de una lucha desesperada por una ciudad ya condenada. A medida que los últimos días de abril de 1945 se acercaban, el caos en Berlín se intensificaba con cada hora que pasaba. El sonido constante de los bombardeos, el rugido de los motores soviéticos sobrevolando la ciudad y los lamentos de una población agotada eran el telón de fondo de una capital al borde del colapso total. Desde el cuartel general de lo que quedaba del alto mando de la Luftwaffe, los informes eran cada vez más alarmantes. Las unidades que una vez fueron orgullosos escuadrones de combate estaban reducidas a unos cuantos aviones operativos y pilotos sin descanso. La línea del frente ya no estaba a kilómetros de distancia, sino a unas pocas calles de distancia. Sin embargo, aún existía la orden de resistir. En lo profundo de los búnkeres improvisados, oficiales intentaban coordinar las últimas defensas aéreas de la ciudad. Se enviaban mensajes desesperados a unidades dispersas en los alrededores, se pedían refuerzos que ya no existían, se prometían suministros que jamás llegarían. Algunos escuadrones, como fragmentos del JG-300 o del JG-26, trataban de reagruparse para organizar patrullas de emergencia sobre zonas críticas de Berlín. Pero con cada hora que pasaba, la supremacía aérea soviética se hacía más absoluta. Los cielos estaban cubiertos de cazas Yak y la GG, así como de bombarderos Il-2 que descendían a altitudes bajas para destruir cualquier resistencia en tierra. Los pilotos alemanes que aún despegaban sabían que estaban volando hacia la muerte. No había ilusiones. Algunos, antes de entrar en sus cabinas, escribían cartas de despedida, grababan mensajes para sus familias o simplemente abrazaban a sus camaradas en silencio. La edad promedio de muchos de estos aviadores era de apenas 19 o 20 años. Habían sido entrenados en la recta final de la guerra, bajo condiciones apuradas, con manuales resumidos y pocas horas de vuelo. La Luftwaffe ya no podía darse el lujo de preparar ases del aire. Necesitaban pilotos en el aire, aunque no supieran exactamente cómo enfrentar a un enemigo que lo superaba 10-1.
Uno de los episodios más dramáticos de esos días fue el intento de proteger el distrito gubernamental de Berlín, incluyendo el Reichstag, el búnker de la Cancillería y los puntos estratégicos restantes. Se organizaron vuelos rasantes para interceptar formaciones soviéticas que se acercaban desde el este. El objetivo era retrasar el avance lo suficiente para permitir la evacuación de personal y la destrucción de documentos sensibles. En uno de esos vuelos, un grupo de FW-190 atacó con valentía una formación de IL-2, logrando derribar varios antes de ser alcanzados por el fuego enemigo. El líder del escuadrón, un capitán llamado Hans Richter, logró aterrizar su avión en llamas en una avenida de Berlín, donde fue sacado de los restos por civiles antes de ser capturado por tropas soviéticas horas después. Mientras tanto, los pocos radares que aún funcionaban dentro de la ciudad trataban de identificar las rutas de ataque enemigas. Los operadores, muchos de ellos adolescentes o mujeres movilizadas por la desesperación del régimen, pasaban horas vigilando pantallas apenas legibles, tratando de dar alguna advertencia a las unidades restantes. Sin embargo, la respuesta era casi siempre la misma: no hay aviones disponibles. A veces, alguna señal de esperanza aparecía cuando un solitario Me-262 era visto despegando desde las afueras. Los motores a reacción cortaban el aire con un rugido ensordecedor, dejando una estela brillante que contrastaba con el cielo cubierto de humo. Pero incluso los Me-262 estaban ya al borde de su capacidad. La falta de combustible, piezas de repuesto y tripulación de tierra hacía que su uso fuera limitado. En algunos casos, los propios pilotos debían realizar tareas de mantenimiento básicas antes de volar. Aún así, lograban sorprender a los cazas soviéticos con su velocidad superior, realizando pasadas relámpago y desapareciendo entre las nubes. Los soviéticos, conscientes del peligro, comenzaron a colocar más artillería antiaérea en torno a sus columnas, dificultando aún más cualquier intento de defensa aérea. Los relatos de la población civil también hablan de aquellos vuelos como momentos de mezcla entre esperanza y terror. Cuando se escuchaban los motores de aviones alemanes, algunos pensaban que aún quedaba posibilidad de resistencia. Pero la mayoría sabía que se trataba de gestos simbólicos, más destinados a no rendirse que a cambiar el rumbo de los acontecimientos. Muchas veces, esos vuelos terminaban en tragedia: aviones abatidos que caían en plazas, calles o sobre edificios todavía habitados. Los bomberos, los pocos que aún operaban, se dividían entre apagar incendios y recuperar cuerpos de entre los restos. En el seno del mando de la Luftwaffe, se hablaba en susurros de la posibilidad de realizar una última misión conjunta, un ataque masivo que pudiera abrir un corredor aéreo para evacuar a líderes importantes o a heridos críticos. Pero incluso esa idea era más deseo que realidad. No había aviones suficientes, ni tripulaciones entrenadas, ni combustible necesario para emprender una operación de esa magnitud. Aún así, el 28 de abril, un grupo de transportes Ju-52 escoltados por Bf-109 intentó llegar a Berlín desde el oeste. Solo uno logró atravesar el cerco, aterrizando brevemente antes de despegar con un puñado de pasajeros a bordo. Los demás fueron derribados en su aproximación, cayendo en medio de explosiones o siendo capturados por la artillería enemiga. Los combatientes soviéticos ya controlaban gran parte del espacio aéreo. Sus pilotos, muchos de ellos con experiencia desde las primeras campañas del Este, ahora veían a Berlín no solo como el objetivo final, sino como una forma de revancha personal. Algunos de ellos habían perdido a sus familias por los bombardeos alemanes años atrás, y ahora estaban decididos a cerrar ese capítulo destruyendo todo lo que aún representara poder aéreo enemigo. Las escaramuzas en el aire eran brutales. Si un caza alemán era detectado, recibía la atención inmediata de varios enemigos, siendo perseguido hasta que era abatido o desaparecía sin dejar rastro. En este entorno, la moral era una rareza. Los pilotos alemanes se sostenían más por convicción personal, lealtad a sus compañeros o el simple deseo de no rendirse. Ya no había promesas de victoria, ni discursos triunfales. Solo quedaba la realidad cruda de una guerra perdida y la posibilidad de morir con dignidad. Algunos se refugiaban en la rutina, preparando su equipo con meticulosidad, ajustando sus instrumentos como si aún estuvieran en una guerra donde todo podía cambiar con una buena misión. Pero todos sabían que no era así. Cada despegue podía ser el último. También hubo actos de solidaridad entre los pocos sobrevivientes.
Cuando un avión regresaba con impactos visibles, otros pilotos y personal de tierra corrían a ayudar. Se compartían cigarrillos, comida enlatada, historias que buscaban aliviar la tensión. A veces, la radio transmitía canciones o discursos cortos para levantar el ánimo, pero incluso eso se volvió cada vez más esporádico. La ciudad estaba cayendo, y los hombres que la defendían desde el aire estaban siendo abatidos uno por uno. En los cuarteles soviéticos, los informes hablaban de la resistencia aérea alemana como un obstáculo menor pero molesto. Algunos generales soviéticos incluso ordenaron el uso de cazas exclusivamente para patrullar la zona de Berlín, con el fin de evitar que ningún avión alemán pudiera escapar. Las órdenes eran claras: ningún vuelo enemigo debía cruzar el espacio aéreo sin ser interceptado. Este cerco total fue efectivo, y pronto, las últimas salidas alemanas se limitaron a sectores muy concretos, especialmente hacia el sur, donde aún había corredores limitados sin vigilancia constante. La Luftwaffe, en sus últimos días en Berlín, dejó de ser una fuerza organizada y pasó a convertirse en una serie de intentos individuales de resistencia. Los pilotos ya no volaban por órdenes estratégicas, sino por convicción, por deber, por desesperación. Algunos incluso despegaban sin armamento completo, sabiendo que no volverían. Cada vuelo era un homenaje silencioso a lo que una vez fue una fuerza imponente, ahora condenada por el curso de la historia. El 29 de abril de 1945, Berlín estaba sumergida en una atmósfera irreal. Los edificios ardían, las calles estaban cubiertas de ceniza y humo, y el sonido de los combates callejeros se entremezclaba con el estruendo de los motores de tanques soviéticos que avanzaban sin pausa. El cielo, antes patrullado por los cazas alemanes, ahora pertenecía completamente a los aviones soviéticos que lo surcaban con total libertad. La Luftwaffe, reducida a unos pocos aviones dispersos en las afueras, ya no era una fuerza con capacidad ofensiva ni defensiva. Y sin embargo, en medio de esa devastación, algunos pilotos seguían despegando. Esa madrugada, desde un campo improvisado cerca de Berneuchen, 3 Focke-Wulf FW-190 lograron elevarse en dirección a las ruinas de Berlín. No llevaban órdenes directas, solo la convicción de apoyar como fuera a las tropas alemanas que resistían en el centro de la ciudad. Sobrevolaron brevemente el distrito de Mitte, buscando blancos entre el avance enemigo. Uno de ellos atacó una columna soviética que se aproximaba por la avenida Unter den Linden, causando una breve confusión. Los 3 aviones regresaron con impactos de metralla y combustible al límite. Uno no volvió. El otro, al aterrizar, se volcó por el mal estado de la pista y quedó inutilizado. El tercero fue reparado a duras penas y volvió a volar esa misma tarde, como si el piloto se negara a rendirse mientras tuviera un motor que girara. Cada misión de esas últimas horas no era parte de una campaña, sino un acto de obstinación individual. No había control aéreo centralizado, ni coordinación entre unidades. Algunos pilotos partían sin saber si encontrarían enemigos en el aire o si simplemente serían abatidos por las baterías antiaéreas soviéticas que cubrían todos los accesos a la ciudad. Los cielos de Berlín, que una vez habían sido escenario de épicas batallas aéreas durante los bombardeos aliados, ahora eran dominados por una única fuerza. Y sin embargo, incluso en ese dominio, los soviéticos reconocían la valentía de los pocos que aún se atrevían a enfrentarlos. Desde el este, los ataques con cazas Yakila 5 eran constantes. Estas aeronaves patrullaban el perímetro de la ciudad y derribaban cualquier movimiento aéreo sospechoso. A pesar de la superioridad numérica, algunos de estos cazas fueron sorprendidos por vuelos rasantes de aviones alemanes que salían de puntos inesperados, a menudo camuflados entre escombros o en campos semiabandonados. Los soviéticos comenzaban a considerar que los restos de la Luftwaffe ya no representaban un peligro estratégico, pero aún así mantenían la orden estricta de eliminar todo lo que volara. Para ellos, cada avión derribado era un paso más hacia la rendición final. En el búnker del Führer, bajo los jardines de la Cancillería, el fin era evidente. Las comunicaciones con el exterior eran interrumpidas constantemente, y los informes hablaban de pérdidas totales. Entre los mensajes que aún lograban pasar, algunos contenían referencias a vuelos de evacuación, otros a pilotos que aún ofrecían protección aérea simbólica. A pesar de la cercanía del colapso, la ilusión de una resistencia hasta el último momento aún se mantenía.
Desde uno de los puestos de mando cercanos a Tempelhof, se intentó organizar una misión desesperada: escoltar un transporte con documentos sensibles hacia el sur, más allá del cerco soviético. Se asignaron 2 Bf-109 al transporte. Uno fue derribado a los pocos minutos. El otro, milagrosamente, logró escoltar el avión hasta la región de Teltow, donde fueron alcanzados y destruidos al aterrizar. Las condiciones en tierra eran cada vez más desesperadas. Muchos pilotos dormían junto a sus aviones, esperando el amanecer para volver a despegar. La comida era escasa, el combustible era racionado hasta la última gota. A veces, los propios civiles ayudaban a empujar los aviones hacia posiciones de despegue, mientras las bombas caían a su alrededor. No era raro ver a un niño entregando una cantimplora a un piloto o a una anciana ayudando a cargar munición en un Focke-Wulf. Ya no era solo una guerra de soldados, era una guerra de todos. Uno de los últimos grupos que operaba cerca de Berlín era una fracción del JG-1. Conformado por pilotos jóvenes, muchos de ellos apenas salidos de la academia de vuelo, este grupo realizó varias misiones suicidas entre el 28 y el 30 de abril. A pesar de su falta de experiencia, algunos lograron enfrentar brevemente a formaciones soviéticas antes de caer. Uno de los pilotos, apenas de 18 años, logró derribar un Il-2 antes de ser alcanzado y lanzarse en paracaídas. Fue capturado al caer y posteriormente relató que sus superiores les habían dicho que volarían por la patria, pero que no esperaran regresar. En esos días, incluso el cielo de la ciudad se convirtió en una trampa mortal. La artillería soviética había aprendido a detectar el sonido de los motores alemanes y respondía de inmediato. Cualquier sombra sobre los edificios era recibida con fuego cerrado. Muchos aviones no eran derribados por cazas, sino por un enjambre de proyectiles que salía desde los techos, calles y ruinas. Algunos pilotos optaban por volar tan bajo que los tejados rozaban sus alas, confiando en su instinto para evitar obstáculos. Otros simplemente se lanzaban hacia el objetivo con todo lo que tenían, sin importar el regreso. El 1 de mayo, las señales de radio anunciaban lo que muchos ya sabían: la ciudad estaba perdida. La muerte del Führer y la inminente rendición hacían que muchos pilotos se enfrentaran a una nueva disyuntiva: morir combatiendo, entregarse o intentar huir. Algunos destruyeron sus aviones para evitar que cayeran en manos enemigas. Otros intentaron escapar volando hacia el oeste, hacia líneas aliadas, con la esperanza de sobrevivir. Algunos pocos lograron cruzar, pero la mayoría fueron abatidos o forzados a aterrizar antes de llegar. Los soviéticos cerraban el cerco desde todos los frentes. A pesar de todo, incluso el 2 de mayo por la mañana, cuando la bandera soviética ondeaba sobre el Reichstag y las tropas rojas caminaban por el corazón de Berlín, un pequeño grupo de cazas alemanes intentó una última misión. No había objetivos claros, ni órdenes precisas. Solo despegaron desde una pista improvisada y volaron sobre la ciudad en ruinas, como si quisieran saludarla por última vez. No dispararon. No atacaron. Solo cruzaron el cielo mientras las llamas devoraban los últimos edificios gubernamentales. Fue su despedida. Algunos testigos recuerdan haber visto esos aviones cruzar el cielo mientras la ciudad se rendía. Eran apenas sombras contra el humo, pero para quienes los vieron, fue un momento que quedó grabado para siempre. No como una amenaza, sino como un símbolo de un capítulo que terminaba. La Luftwaffe, que había iniciado la guerra con una muestra de poder sin precedentes, ahora desaparecía en silencio entre los escombros de la capital que ya no podía defender. La última misión de la Luftwaffe en Berlín no fue una batalla grandiosa ni una operación estratégica. Fue una secuencia de actos individuales, marcados por la desesperación, la lealtad o la simple inercia. Fue el eco de una fuerza aérea que, a pesar de todo, se negó a desaparecer sin al menos intentar cumplir su deber hasta el último vuelo. La capitulación oficial de Berlín fue anunciada en la tarde del 2 de mayo de 1945, cuando las últimas unidades alemanas dentro de la ciudad entregaron sus armas ante los comandantes soviéticos. Los combates callejeros cesaron poco a poco, aunque aún se escuchaban disparos aislados en algunos barrios donde pequeños grupos se negaban a rendirse. La población, exhausta, salió de los refugios entre el polvo y las ruinas, buscando agua, alimentos o simplemente una señal de que la guerra, al fin, había terminado. Sin embargo, en los cielos, la historia aún no había concluido del todo. Un puñado de pilotos seguía en el aire,
resistiéndose a aceptar que todo estaba perdido. En la base de Rechlin, al norte de Berlín, quedaban algunos aviones Me-262 en condiciones mínimas de vuelo. A pesar de las órdenes de no despegar, 3 pilotos decidieron realizar lo que ellos llamaron un vuelo de honor hacia Berlín. No llevaban armamento ni combustible suficiente para el regreso. Despegaron a media tarde y volaron sobre la ciudad devastada, evitando la cobertura antiaérea soviética gracias a su velocidad. Cruzaron el cielo de este a oeste, mientras columnas de humo seguían ascendiendo desde los escombros. Uno de ellos nunca regresó. Los otros 2 lograron alcanzar una carretera abandonada donde aterrizaron forzosamente. Fueron capturados poco después por patrullas soviéticas. Ese acto fue considerado por muchos como un gesto simbólico, un adiós silencioso a una ciudad y a una fuerza aérea que ya no existía como tal. En otros puntos del antiguo Reich, sin embargo, aún había escuadrones activos que ignoraban la rendición o que simplemente no habían recibido la noticia. La desorganización de las comunicaciones en los últimos días del conflicto había dejado a numerosas unidades aisladas, sin contacto con el alto mando. Algunos pilotos, al enterarse de la caída de Berlín, decidieron entregar sus aeronaves a los aliados occidentales para evitar caer prisioneros de los soviéticos. Otros optaron por ocultarse en bosques, destruir sus aviones y escapar vestidos de civiles. Para quienes habían combatido hasta el final en Berlín, la rendición no significaba necesariamente la paz. Muchos fueron hechos prisioneros en condiciones extremas, caminando entre cadáveres y ruinas, sometidos a interrogatorios largos y muchas veces trasladados a campos en el este. La Luftwaffe, como institución, dejó de existir en la práctica desde ese día, aunque algunos de sus pilotos continuaron siendo figuras clave en la posguerra, especialmente aquellos que lograron sobrevivir y escapar hacia zonas bajo control estadounidense o británico. Muchos nunca volvieron a volar. Los soviéticos, por su parte, documentaron cuidadosamente los restos encontrados en los aeródromos de los alrededores de Berlín. Fotografías, informes técnicos y partes de aviones fueron enviados a Moscú para su análisis. Los ingenieros soviéticos estaban especialmente interesados en los modelos a reacción como el Me-262 y los prototipos que nunca llegaron a entrar en combate. Lo que encontraron fueron hangares destruidos, piezas dispersas, fuselajes calcinados y algunos aviones intactos abandonados por pilotos que huyeron en el último minuto. Cada fragmento era una prueba del poder que una vez tuvo la Luftwaffe y del colapso absoluto al que había sido llevada por años de guerra y decisiones erradas. Uno de los aspectos menos conocidos de los últimos días de la defensa aérea en Berlín fue el rol de los jóvenes cadetes y aprendices. En un intento desesperado por reforzar las líneas, se autorizó el uso de pilotos con formación básica, muchos de los cuales nunca habían entrado en combate real. Eran adolescentes, algunos de tan solo 16 años, que habían entrenado en planeadores o aviones de instrucción ligera y que ahora eran lanzados a volar cazas armados. Su esperanza de supervivencia era casi nula. A menudo, despegaban con un conocimiento limitado de los procedimientos, sin formación en combate aéreo y con instrucciones vagas sobre a dónde ir o qué atacar. Muchos fueron abatidos en sus primeras salidas. Sus nombres se perdieron en listas incompletas, y sus tumbas siguen sin nombre hasta hoy. A pesar de la tragedia y del fracaso militar, las últimas misiones de la Luftwaffe en Berlín dejaron testimonios de coraje personal. Algunos pilotos, enfrentando la certeza de la derrota, actuaron no por gloria ni por ideología, sino por una lealtad a sus camaradas, a su tierra, o simplemente por no haber conocido otra vida que la de piloto. Volaban porque era lo único que sabían hacer, y porque la alternativa era esperar la muerte en tierra. Cada uno de esos vuelos finales fue un acto profundamente humano, lleno de contradicciones, miedos y determinación. Después de la rendición, los cazas soviéticos continuaron patrullando el cielo de Berlín durante semanas, como símbolo de su victoria y para garantizar que ningún avión alemán intentara escapar o contraatacar. Los cielos, que habían sido escenario de miles de batallas, permanecían en silencio. Solo el zumbido ocasional de los motores soviéticos rompía la quietud. Los pocos aviones alemanes que quedaban fueron requisados, destruidos o trasladados a centros de investigación. Las pistas de despegue, antes vivas con el sonido de motores y órdenes por radio, se convirtieron en cementerios de hierro y concreto. En la memoria colectiva de quienes vivieron aquellos días,
las últimas misiones aéreas no fueron vistas como heroicas en el sentido tradicional, sino como recordatorios del absurdo de la guerra. Algunos civiles recordaban a los pilotos que sobrevolaban la ciudad en llamas con una mezcla de admiración y lástima. Otros no entendían por qué aún seguían combatiendo cuando todo estaba perdido. Lo cierto es que, hasta el último segundo, hubo quienes se negaron a abandonar los cielos de Berlín. No por esperanza de victoria, sino por un sentido de deber que trascendía la lógica de la guerra. Los años posteriores al conflicto trajeron consigo nuevas interpretaciones. Para algunos historiadores, esas últimas misiones representan el ocaso definitivo de la máquina bélica alemana, una muestra de cómo incluso los sistemas más poderosos pueden desintegrarse por dentro cuando se enfrentan a la realidad de una derrota total. Para otros, fueron los últimos capítulos de un sacrificio inútil, donde vidas jóvenes fueron desperdiciadas por un régimen que se negaba a aceptar la realidad. Pero también hay quienes ven en esas misiones finales una lección sobre la complejidad humana en la guerra, la mezcla de valentía, desesperación, fe, miedo y dignidad que lleva a un hombre a subirse a un avión sabiendo que probablemente nunca regresará. En el presente, los restos de esos aviones aún pueden encontrarse en museos, archivos y colecciones privadas. Algunas piezas fueron restauradas, otras permanecen abandonadas en hangares olvidados. Los nombres de los últimos pilotos, poco a poco, están siendo recuperados por investigadores y familiares que buscan preservar su memoria. No para glorificar una causa perdida, sino para entender cómo fue posible que, incluso en las horas más oscuras, algunos siguieran volando. Con el paso de los días posteriores a la caída de Berlín, los cielos comenzaron a despejarse no solo del humo, sino también de la presencia constante de aviones. Las patrullas soviéticas redujeron su frecuencia, y el rugido de los motores dio paso a un silencio pesado, casi espectral. Las calles aún estaban cubiertas de cadáveres y escombros, pero por primera vez en semanas no se escuchaban combates ni explosiones. La Luftwaffe, que durante años había dominado los cielos europeos, desapareció de forma definitiva. No quedaban escuadrones organizados, no quedaban hangares funcionales, no quedaban líneas de suministro. Lo que había era un eco de lo que fue, disperso entre campos destruidos, ruinas calcinadas y las memorias de quienes aún vivían. Aún así, los soviéticos encontraron en las afueras de Berlín algunos depósitos ocultos, donde aviones parcialmente ensamblados o dañados estaban ocultos bajo lonas o camuflados entre vegetación. Muchos de estos lugares eran improvisados, usados por pilotos en los últimos días para reparaciones urgentes o intentos de escape. Algunos cazas Me-109 fueron hallados con las hélices desmontadas y los tanques vacíos. En otros casos, había aviones listos para despegar que simplemente fueron abandonados al conocer la rendición. Para los soviéticos, cada avión recuperado era una fuente de datos técnicos, pero también un símbolo de victoria. Fotografiaron los restos, numeraron las partes y trasladaron a sus centros de inteligencia todo aquello que consideraron útil. Las unidades soviéticas especializadas en inteligencia aérea también interrogaron a los pilotos capturados. A muchos se les pidió que explicaran cómo funcionaban los nuevos modelos alemanes, en especial los de propulsión a chorro. Aunque algunos cooperaron a cambio de un trato más humano, otros se negaron a hablar. Los interrogatorios duraban horas, a veces días, en condiciones duras, donde el pasado del piloto determinaba su futuro inmediato. Aquellos con vínculos fuertes al Partido Nacionalsocialista eran separados para un destino más severo. Los más jóvenes, sobre todo aquellos sin experiencia real de combate, a veces eran liberados meses después o transferidos a campos de trabajo. En el lado occidental, los aliados británicos y estadounidenses también comenzaron a recopilar información sobre los últimos vuelos de la Luftwaffe. Oficiales de inteligencia entrevistaron a civiles, soldados y pilotos que habían escapado hacia zonas bajo su control. Muchos relatos coincidían en que los últimos días de la Luftwaffe fueron más caóticos que coordinados. Algunos pilotos hablaban de salir al aire por voluntad propia, sin órdenes claras, mientras otros mencionaban haber sido obligados a volar en condiciones imposibles. Los aliados recogieron también varios modelos intactos o parcialmente dañados de Me-262 y otros cazas avanzados, que luego serían estudiados minuciosamente. En esos días de reconstrucción inicial, muchos civiles alemanes comenzaron a relatar sus experiencias sobre las últimas horas del conflicto. En pequeños pueblos y aldeas cercanas a Berlín,
No era raro escuchar a gente mayor hablar de los últimos vuelos, como si fueran fantasmas en el cielo. Algunos contaban cómo los pilotos descendían brevemente para saludar a sus familias o dejar cartas antes de partir para nunca volver. Otros recordaban haber visto un avión volar en círculos sobre una iglesia, como si el piloto estuviera despidiéndose de su ciudad natal. Estos testimonios, por simples que parezcan, mostraban el profundo vínculo emocional que aún un piloto podía tener con su tierra, incluso en el colapso absoluto del régimen. La destrucción de los aeródromos alrededor de Berlín fue sistemática. Los soviéticos usaron cargas explosivas para eliminar cualquier infraestructura que pudiera ser reutilizada. Las torres de control, hangares, depósitos de combustible, fueron dinamitados o incendiados. Lo que no fue destruido por los combates fue demolido por precaución. Berlín, que alguna vez fue el corazón de una de las fuerzas aéreas más potentes del mundo, quedó sin un solo punto de vuelo operativo. Esta destrucción fue tanto estratégica como simbólica, una forma de asegurarse de que nunca más desde esa ciudad se levantara una amenaza desde el aire. Los pocos documentos que sobrevivieron a los bombardeos y a la destrucción voluntaria del final de la guerra se convirtieron en piezas clave para reconstruir la historia de la Luftwaffe en sus días finales. En diarios personales, bitácoras de vuelo y notas dispersas, los investigadores pudieron rastrear los movimientos de algunos escuadrones, el tipo de misiones que realizaron, las órdenes contradictorias que recibían y el estado anímico de los pilotos. Uno de estos diarios, perteneciente a un joven teniente llamado Dieter Kranz, describía con detalle los últimos 3 días de operaciones de su escuadrón. En él se narraba la frustración de no tener piezas, la desesperación de ver compañeros caer sin poder ayudarles, y el vacío emocional de volar hacia una ciudad que ardía sin propósito. Dieter escribía en una de sus últimas entradas: «Hoy volamos sin saber para qué. El comandante no habló. Solo nos miró. Subimos al cielo como si fuéramos parte de una ceremonia, no de una batalla. Berlín ya no es una ciudad. Es una tumba con humo. Pero aún así volamos, porque alguien debe mirar desde arriba por última vez». Ese tipo de testimonios es lo que permite comprender la dimensión humana de lo ocurrido. Más allá de los números, los modelos de avión, las cifras de combates y pérdidas, está el factor personal, el drama de hombres que crecieron bajo una ideología, fueron entrenados para defender un régimen, y al final quedaron solos, con sus máquinas, enfrentando un mundo que se derrumbaba ante sus ojos. Algunos de los pilotos que lograron sobrevivir y regresar a la vida civil nunca hablaron de lo ocurrido. Otros fueron interrogados por años por las nuevas autoridades de ocupación. Algunos se exiliaron, otros se convirtieron en escritores o aviadores comerciales. Un pequeño número logró incorporarse a las fuerzas aéreas de la Alemania Occidental cuando se fundó la Bundeswehr en los años 50. Aún así, muchos vivieron sus vidas con el peso de saber que fueron parte de un capítulo oscuro de la historia, y que sus últimos vuelos sobre Berlín no fueron heroicos, sino trágicos. En los años posteriores, Berlín fue dividida, reconstruida, transformada. Pero en algunos rincones, en antiguas bases que luego se convirtieron en parques o edificios públicos, aún se encuentran placas, restos de concreto o partes enterradas de lo que fue una pista de vuelo. Hay quienes dicen que, en noches muy tranquilas, todavía se puede escuchar el eco de un motor sobre el viento. Tal vez sea solo una leyenda urbana, o quizás una forma de no olvidar. En los meses que siguieron a la rendición, la ciudad de Berlín quedó dividida entre ruinas y zonas de ocupación. Las tropas soviéticas patrullaban calles vacías, mientras miles de refugiados vagaban entre escombros en busca de alimento, seguridad o simplemente respuestas. Los restos del aparato militar alemán eran recogidos, catalogados o destruidos, y entre ellos los vestigios de la Luftwaffe ocupaban un lugar particular. Para muchos, la caída del poder aéreo alemán fue uno de los indicadores más visibles del final del Tercer Reich. Ya no habría más escuadrillas de cazas alemanes surcando los cielos ni rugidos de motores anunciando bombardeos. Los cielos, por fin, estaban en silencio. Algunos soldados soviéticos conservaban como trofeos fragmentos de aviones alemanes. Hélices rotas, cascos de pilotos, relojes de vuelo, insignias y hasta motores dañados fueron transportados hacia el este como prueba de la victoria. En Moscú, algunos de estos elementos fueron expuestos en museos como símbolos del triunfo del pueblo soviético sobre la maquinaria de guerra alemana.
En las vitrinas, junto a tanques destruidos y uniformes capturados, se encontraban piezas de los famosos Me-109 o FW-190, muchas veces acompañadas por fotografías de los pilotos capturados o abatidos durante los últimos días del conflicto. Pero mientras el mundo celebraba el fin de la guerra, los que habían volado en los últimos cielos de Berlín lidiaban con una paz compleja, muchas veces amarga. Los que sobrevivieron pasaron a ser parte de una nación ocupada, dividida y sin horizonte claro. Para muchos de ellos, lo ocurrido en esos días finales permaneció como una herida abierta. El silencio se convirtió en refugio. Hablar de los vuelos de abril y mayo de 1945 era, para muchos, revivir el dolor, la confusión y la desesperación. Incluso dentro de sus propias familias, hubo quienes nunca contaron que formaron parte de las últimas misiones aéreas. Algunos de estos pilotos fueron localizados años después por historiadores, y sus testimonios, aunque breves y marcados por la cautela, ayudaron a reconstruir los momentos finales de la Luftwaffe. Muchos coincidían en describir la sensación de inutilidad, sabían que la ciudad estaba perdida, que sus acciones no cambiarían el rumbo de la guerra, pero aún así se subían a sus aviones. No por gloria ni por obediencia ciega, sino por algo más íntimo, una promesa hecha a sus compañeros, un deseo de morir en combate antes que rendirse, o la simple necesidad de seguir volando, aunque el cielo ya no ofreciera esperanza alguna. Uno de estos testimonios, registrado por un periodista en 1965, pertenecía a un hombre que entonces era piloto de línea comercial. Había volado en las afueras de Berlín en los últimos días de la guerra. Cuando le preguntaron por qué despegó sabiendo que no habría regreso, su respuesta fue sencilla: porque mis amigos ya no estaban en tierra. Estaban en el aire. Y yo no podía dejarlos solos. Mientras tanto, en la Alemania del Este, el nuevo gobierno evitaba hablar del pasado reciente. La historia oficial se centraba en la victoria soviética y en la construcción del socialismo, dejando de lado los relatos personales de quienes habían combatido en nombre del antiguo régimen. Las referencias a la Luftwaffe eran tratadas con distancia o directamente censuradas. Los pilotos supervivientes en el este fueron obligados a permanecer en silencio o enfrentarse al exilio. Solo décadas después, con la caída del muro de Berlín, algunos de esos antiguos aviadores pudieron contar sus historias sin miedo. En la Alemania occidental, el enfoque fue distinto. A partir de los años 50, se permitió la publicación de memorias de guerra, y algunos expilotos se convirtieron en figuras públicas, contando sus experiencias como una forma de advertencia sobre los horrores de la guerra. Libros, documentales y entrevistas comenzaron a rescatar los relatos de aquellos días oscuros. Sin embargo, las misiones finales sobre Berlín siempre fueron tratadas con un tono melancólico, casi de lamento. Pocos se atrevieron a calificarlas como heroicas. La mayoría las veía como gestos trágicos, impulsados por la desesperación, el deber y el colapso emocional de un país entero. En este contexto, algunos museos comenzaron a reconstruir, pieza por pieza, lo que fue la aviación alemana de la Segunda Guerra Mundial. Aviones restaurados, recreaciones de cabinas de mando, documentos, fotografías y uniformes fueron organizados con una narrativa más centrada en el ser humano que en la máquina. Se explicaba el funcionamiento de los cazas, pero también se mostraban las cartas de despedida de los pilotos, las imágenes de familias esperando un regreso que nunca ocurrió, y los rostros de jóvenes que subieron a un avión para no volver. El relato técnico cedía espacio a la historia emocional. Uno de los elementos más conmovedores de estas exposiciones era la sección dedicada a los últimos vuelos. Allí, en una vitrina sencilla, se podía ver el casco dañado de un piloto anónimo, recuperado en las afueras de Berlín. A su lado, una carta arrugada, escrita a mano, donde se leía: «No sé si volveré, pero quiero que sepas que volé por ti». No había firma, ni fecha exacta. Solo esas palabras, que bastaban para entender la profundidad de lo vivido. Mientras tanto, en el mundo académico, los estudios sobre la Luftwaffe tomaron nuevos rumbos. Más allá del análisis de estrategias y modelos de avión, los investigadores comenzaron a centrarse en las decisiones psicológicas, en la estructura de mando durante los últimos días, y en el fenómeno de la lealtad en situaciones extremas. ¿Qué hace que un joven piloto decida despegar hacia una ciudad perdida, sabiendo que el enemigo controla el aire y la tierra? Las respuestas eran múltiples, y ninguna completamente satisfactoria. El miedo,
el orgullo, la camaradería, el adoctrinamiento, la falta de opciones, todo formaba parte de un mosaico complejo que desafiaba cualquier explicación simplista. En las entrevistas recogidas durante los años 80 y 90, algunos de estos expilotos admitían haber sentido un profundo vacío al regresar a tierra y ver que ya no había torre de control, ni órdenes, ni compañeros. Volvían de una misión y encontraban silencio, abandono, ruinas. Uno relataba haber aterrizado en un campo destruido y caminar solo hasta el bosque más cercano, sin saber si la guerra había terminado o si solo era él el último en volar. Hoy, muchas décadas después, los últimos testigos de esos vuelos se han ido apagando uno por uno. Sus voces, registradas en cintas, libros y archivos, son ahora ecos de una época en que el cielo fue un campo de batalla total. Berlín, reconstruida, llena de vida, cultura y modernidad, mira hacia adelante, pero en sus rincones más antiguos aún se percibe el peso del pasado. En el cielo limpio sobre la ciudad, a veces cruzado por aviones comerciales que nada tienen que ver con la guerra, hay un espacio invisible, un recuerdo que permanece, el de aquellos que volaron por última vez cuando todo estaba perdido. A medida que pasaban los años, la memoria de los últimos días de Berlín se convirtió en un campo de disputa entre lo que debía ser recordado y lo que muchos preferían olvidar. Las últimas misiones de la Luftwaffe, realizadas en condiciones desesperadas y con escasos recursos, eran vistas por algunos como los actos finales de una máquina de guerra derrotada, y por otros como muestras trágicas de resistencia frente al inevitable colapso. Los archivos militares que comenzaron a abrirse lentamente en las décadas posteriores a la guerra revelaron nuevas capas de esta historia, ocultas durante mucho tiempo bajo el peso del silencio, la censura y el trauma colectivo. En informes olvidados, se hallaron detalles técnicos de los últimos vuelos, menciones de pilotos que desobedecieron órdenes de retirada para sobrevolar Berlín una vez más, y cartas de comandantes que suplicaban combustible suficiente para enviar una última patrulla sobre el corazón del Reich en ruinas. En esas líneas, escritas con urgencia y tinta corrida, se percibía la angustia de un sistema colapsando desde dentro. Ya no se hablaba de estrategia ni de victoria. Solo quedaba el deseo de resistir unas horas más, de mantener la ilusión de control ante lo irreversible. Mientras tanto, la ciudad se reconstruía lentamente. Sobre los escombros de antiguos aeródromos y hangares, crecían parques, avenidas y edificios modernos. Los lugares donde una vez rugieron los motores de los cazas Me-109 y FW-190 fueron cubiertos por asfalto y cemento, pero bajo tierra aún permanecían fragmentos de esa historia. Una hélice enterrada, una placa oxidada, un casco sin dueño. Los arqueólogos urbanos que exploraban antiguos sitios militares en las afueras de Berlín comenzaron a descubrir, entre capas de destrucción, las huellas físicas de las últimas operaciones aéreas. Cada hallazgo era una pieza del rompecabezas. Uno de los descubrimientos más impactantes se produjo a finales de los años 90, cuando un grupo de trabajadores, al excavar los cimientos de un nuevo edificio en el barrio de Hohennisthal, tropezaron con los restos casi completos de un Focke-Wulf FW-190 que había sido enterrado intencionalmente. El avión, aunque deteriorado, conservaba parte de su estructura, e incluso se halló una fotografía doblada en la cabina, mostrando a un joven piloto sonriendo al lado de su máquina. No había registros oficiales de ese vuelo. Nadie sabía quién era. Fue entonces bautizado como «El último centinela», y su historia capturó la atención de historiadores, periodistas y ciudadanos por igual. Ese caso despertó un renovado interés por las misiones olvidadas. Se organizaron expediciones, entrevistas, conferencias. Sobre todo en los círculos de aviación histórica, surgieron debates acerca de la ética de aquellos vuelos. ¿Fueron actos de valor o señales de una obediencia ciega a un régimen que ya no existía? ¿Fueron pilotos heroicos o víctimas de un sistema que los utilizó hasta el último aliento? No había una sola respuesta. Cada historia personal revelaba matices, contradicciones, momentos de lucidez y también de oscuridad. Lo que sí estaba claro era que, en aquellos días finales, no hubo espacio para el cálculo. Los que volaron lo hicieron sabiendo que lo probable era no volver. Los relatos soviéticos de la época también comenzaron a emerger con más fuerza. Pilotos de la Fuerza Aérea Roja que patrullaron los cielos de Berlín durante los días finales contaron cómo avistaban, de tanto en tanto, un solitario avión alemán cruzando entre columnas de humo, muchas veces sin disparar,
como si simplemente estuviera allí para mirar por última vez la ciudad. Algunos de esos pilotos soviéticos decidieron no atacar, viendo en esos vuelos una rendición tácita. Otros sí dispararon, cumpliendo las órdenes estrictas de no dejar ningún enemigo en el aire. En las memorias de estos soldados, los cazas alemanes ya no eran enemigos temibles, sino sombras tristes que se desvanecían entre las ruinas. Las familias de aquellos últimos aviadores también vivieron décadas en el silencio. Muchos no supieron nunca dónde o cómo murieron sus hijos, esposos o hermanos. Algunas recibieron notificaciones ambiguas o documentos extraviados que hablaban de misión final, sin más detalles. Fue solo gracias al trabajo incansable de investigadores, asociaciones de veteranos y descendientes que poco a poco se pudo reconstruir la identidad de algunos de los pilotos caídos. A través de registros de vuelo, restos hallados y cartas personales, se pudieron unir nombres a aviones, rutas a misiones, despedidas a destinos. En uno de los archivos desclasificados por las autoridades soviéticas en la década de 2010, se encontró una nota escrita por un comandante soviético en Berlín que decía: «Hoy derribamos a un caza solitario que venía del oeste. No disparó. Volaba bajo, como si buscara algo. Lo alcanzamos sobre el centro de la ciudad. El piloto no se eyectó. Cayó con su avión. Era joven. Tenía la cara serena». Ese fragmento, breve pero potente, resumía el tono melancólico de esos vuelos sin destino. Para algunos, eran ataques. Para otros, despedidas en el aire. En el presente, cada vez que se celebra un aniversario del final de la guerra, se recuerda también, en pequeños círculos, a los que volaron esos últimos días. Ya no como enemigos, sino como personas atrapadas en un momento histórico sin salida. Los actos conmemorativos, muchas veces discretos, incluyen lecturas de cartas, encendido de velas y silencios en honor a los que murieron en el aire cuando todo estaba perdido. En algunos casos, los nietos de esos pilotos participan con lágrimas y orgullo, sabiendo que sus familiares vivieron una tragedia que aún resuena en la historia de Europa. Los museos más importantes de aviación, tanto en Alemania como en otros países, han comenzado a incorporar secciones específicas sobre los últimos días en el aire. Allí, entre diagramas de aviones y simuladores, se presenta el lado humano de la guerra aérea. Se muestran los rostros de los jóvenes que partieron, sus voces grabadas, sus cartas, sus dudas. Porque detrás de cada modelo de avión, de cada insignia, hubo una historia vivida, una elección tomada, un destino enfrentado. La historia de la Luftwaffe en Berlín no terminó con una gran explosión ni con una última batalla épica. Terminó con vuelos solitarios, con despedidas silenciosas, con motores que se apagaban lentamente mientras la ciudad ardía. Terminó con decisiones tomadas en la oscuridad de hangares derruidos, con aviones que despegaron sin saber si encontrarían pista de regreso. Terminó, como tantas cosas en la guerra, con lágrimas, humo y silencio. Los últimos ecos de la Luftwaffe en Berlín se apagaron con el tiempo, pero su historia no desapareció del todo. Persistió en los silencios de los sobrevivientes, en los documentos rescatados del polvo, en los restos metálicos que aún emergen de los campos y calles cada vez que una obra toca los cimientos de la vieja ciudad. Persistió también en la memoria colectiva de una Europa que aún se pregunta cómo fue posible que tanto se destruyera en tan poco tiempo. Y aunque el relato de la guerra suele centrarse en grandes batallas, decisiones estratégicas y movimientos políticos, hay historias más pequeñas, más íntimas, que explican con mayor precisión lo que fue el final. En los años recientes, algunos cineastas y escritores han intentado retratar esos momentos con una sensibilidad distinta. No desde la épica, sino desde la humanidad. Películas de bajo presupuesto, novelas testimoniales, piezas de teatro han tratado de reconstruir cómo era ser un piloto en los días finales de Berlín. La oscuridad del hangar al amanecer, el olor a gasolina y humo, el miedo palpable en cada palabra, los minutos antes del despegue. ¿Cómo alguien puede sentarse en la cabina de un avión sabiendo que lo más probable es que caiga, y sin embargo hacerlo con serenidad? Porque hay algo más fuerte que el miedo en esos momentos, la necesidad de ser fiel a algo, aunque sea una promesa hecha a un compañero caído. La historia de la Luftwaffe no puede ser entendida solo por sus modelos de avión o por el número de victorias y derrotas. Hay que entenderla también por sus hombres, por las decisiones que tomaron, por las emociones que vivieron.
Y en ningún otro momento esto es más evidente que en Berlín, en abril y mayo de 1945, cuando ya no quedaban razones estratégicas para volar, y aún así algunos lo hicieron. Por lealtad, por dolor, por rabia, por sentido del deber. Por la incapacidad de quedarse quietos mientras la ciudad caía bajo el fuego. Para los soviéticos, la conquista aérea de Berlín fue un triunfo absoluto. Años de sufrimiento, de retirada, de sangre, se cerraban con la victoria en el aire sobre la capital enemiga. Sus pilotos también cargaban cicatrices, ausencias, traumas. Y aunque se les ordenaba no tener compasión, muchos de ellos comprendían que estaban enfrentando no a un ejército, sino a lo que quedaba de él, jóvenes sin esperanza, veteranos quebrados, hombres solos contra el fin. Hubo respeto entre enemigos, silencioso, no escrito, nacido del reconocimiento mutuo de la tragedia compartida. En los años de la Guerra Fría, la historia de la Luftwaffe fue moldeada de diferentes maneras. En el oeste, fue analizada desde la perspectiva técnica, militar, estratégica. En el este, fue denunciada como una extensión brutal del régimen nacionalsocialista. Pero en ambos lados, con el tiempo, emergieron las voces individuales, que permitieron ir más allá del discurso oficial. Los últimos vuelos sobre Berlín se convirtieron en símbolos de algo que no se podía reducir a ideología. Eran vuelos humanos, de hombres atrapados en una tormenta que ellos no habían creado, pero en la que les tocó morir. Hoy, en una Berlín unificada, moderna y en paz, hay pequeños espacios dedicados a recordar. No grandes monumentos ni placas doradas, sino rincones discretos, un árbol plantado en memoria de los aviadores caídos, una vitrina en un museo con objetos personales rescatados, una cruz solitaria en el bosque donde se hallaron los restos de un avión que voló el 1 de mayo de 1945. Allí, quienes desean entender el pasado pueden encontrar más que datos, pueden encontrar rostros, gestos, emociones. Pueden entender que el final de una guerra no es solo una firma en un documento, sino también el último rugido de un motor, el último grito por radio, el último impacto contra el suelo. Y aunque los años siguen pasando, y las generaciones cambian, la historia de aquellos días no ha desaparecido. Sigue viva en los relatos que se cuentan en voz baja, en los libros que aún se escriben, en los archivos que se digitalizan para no olvidar. Porque los últimos vuelos sobre Berlín fueron más que maniobras militares, fueron despedidas, fueron confesiones, fueron señales de que, incluso en la caída más absoluta, hay quienes se niegan a desaparecer sin mirar una última vez el mundo que amaron. Para muchos, estos pilotos no fueron héroes ni villanos. Fueron hombres. Hombres enfrentando el fin con las alas abiertas, con el ruido del motor como único consuelo, con el cielo derrumbándose sobre sus cabezas. Y su historia, lejos de glorificar la guerra, nos recuerda su costo más profundo, las vidas perdidas, los destinos truncados, los silencios que perduran. Volaron no por victoria, sino porque no sabían hacer otra cosa. Porque, quizás, volar era su única forma de decir adiós.